¿Qué tal, mis queridos eléctricos? En esta ocasión les traigo componentes de una instalación fotovoltaica. En el transcurso de los siguientes videos vamos a ver las partes de una instalación fotovoltaica. En este caso solamente vamos a ver la introducción, pero posteriormente estudiaremos a fondo cada una de las partes de una instalación fotovoltaica. Primero tenemos que hablar de que tenemos diferentes formas de producción de energía eléctrica. Unas son renovables y unas no renovables. Aunque de cierta forma las no renovables también tienen cierto impacto en el ambiente o en la flora, en la fauna de donde se ubican. Aquí vemos un pequeño diagrama donde tenemos central hidroeléctrica, central térmica, central nuclear, central eólica, central térmica, solar, fotovoltaica y biomasa. Algunas de estas son renovables y algunas no son renovables. En el caso de México, por ejemplo, la mayoría de la generación eléctrica está dada por la central térmica, que se basa en el mismo principio, que es en base a un generador eléctrico que es impulsado por medio de una fuerza mecánica. Esta fuerza mecánica proviene de turbinas de vapor y bueno, el vapor se puede generar por diferentes maneras. En este caso pues casi todos son derivados del petróleo. Solamente en el caso de la nuclear, que ocupan la fisión nuclear para poder generar. En el caso de México existe una planta que es la central Laguna Verde, que es controlada por Comisión Federal de Electricidad. Y en las partes de renovables tenemos solar térmica, que este es un método diferente de generación, que es esta, como digamos, concentración de diferentes espejos para poder calentar un solo punto, y la solar fotovoltaica, que son pues básicamente paneles solares, y son de los que vamos a estar hablando en el transcurso de este video y de futuros videos para hablar de estos sistemas fotovoltaicos. La biomasa pues se genera energía eléctrica por medio de desechos orgánicos y se puede generar electricidad a partir de eso. Hay dos formas de generar electricidad por medio del sol, unas son de maneras directas y otras indirectas. En el caso de la generación indirecta, tenemos aquí un pequeño ejemplo. Este es un sistema de generación de energía eléctrica por medio de calor y es una generación indirecta. Primero tenemos diferentes espejos, diferentes características en los cuales llega la luz solar y la reflejan a un solo punto. Este punto se va a calentar y por ahí hacen circular agua. Esta agua pues no es un agua como la que conocemos potable, sino esta es un agua pues con ciertas características, inclusive sin sales y demás, y que se puede ser pues reutilizada. Una vez que se calienta, se pasa a diferentes calderas y a turbinas para un generador síncrono. Se genera electricidad y se inyecta al sistema. Una vez que se genera electricidad, se vuelve a un proceso de enfriamiento y vuelven a utilizar la misma agua para poder completar el ciclo. Esta es una forma de generación de energía indirecta, y la que a nosotros nos interesa es la generación de energía por medio del sol, y esta forma de generación es una forma que le llamamos forma directa. El efecto fotovoltaico es una propiedad que tienen determinados materiales para producir corriente eléctrica o voltaje cuando se incide radiación solar. Estos están realizados por medio de semiconductores, principalmente de silicio, con ciertas características de uniones P, NP y demás, que los vamos a estudiar más adelante, más a fondo, para poder generar electricidad. Se necesita radiación solar, se necesita luz solar, en las cuales es absorbida, provocando que haya tensión entre algunas capas de estos mismos sistemas. Estos están hechos por conductores encapsulados, tienen ya propiedades físicas de protección a las células. Las células son los dispositivos que se encargan de generar la electricidad por medio del sol, y estas son conectadas tanto en serie y en paralelo para tener diferentes niveles de corriente o tensión, y estas mismas se encapsulan en ya ciertas características de construcción de los mismos equipos. Todo esto va en el panel solar. El panel solar pues ya tiene las celdas fotovoltaicas, las estructuras, los soportes, los cables de conexión, la configuración de conexión de estos mismos para poder brindar cierto voltaje y corriente a nuestro sistema fotovoltaico. Y este es el principal elemento que podemos tener en un sistema fotovoltaico, ya que este se encarga de transformar la energía lumínica de radiación solar en energía eléctrica. A este panel solar se le anexan diferentes dispositivos para poder
generar energía eléctrica utilizable para el sistema o para el usuario. Existen dos tipos de sistemas fotovoltaicos y principales. Unos son interconectados a la red. Eso quiere decir que vamos a tener la configuración del sistema fotovoltaico y se va a conectar directamente a la red eléctrica que tenemos o al sistema interconectado nacional en el caso de México, o el sistema de distribución en el caso de otros países a su sistema eléctrico. Y el otro sistema es un sistema isla o sistema aislado. Este sistema aislado no está conectado a la red. Este sistema aislado está exento de la conexión del sistema de distribución normal. Aquí tenemos el sistema que es aislado. El sistema aislado, pues tenemos un generador o un panel solar para poder generar energía eléctrica por medio de radiación. Se va a un regulador de voltaje. Este regulador de voltaje que se ocupa para un sistema aislado tiene dos funciones. Una, cargar las baterías, que es un sistema de almacenamiento que se necesita para poder tener energía eléctrica. Como sabemos, uno de los grandes problemas de la energía eléctrica es que es difícil almacenar grandes cantidades de energía. Entonces, este sistema, como es aislado de la red, se tiene que tener sistemas de almacenamiento, en este caso baterías. Estas baterías tienen que ser de cierta tecnología que veremos más adelante. En este caso podemos mencionar que principalmente tienen que ser de ciclado profundo. Y la otra función del regulador es inyectar energía al inversor. Este inversor lo que hace es que se alimenta por medio de corriente continua a diferentes niveles de tensión según la configuración del sistema y transforma la energía continua a energía alterna o a corriente alterna para la utilización en el sistema, en la casa habitación o en algunas otras aplicaciones que se puede tener para estos sistemas. Este sistema aislado tiene muchos años que está funcionando. Los sistemas aislados tienen diferentes aplicaciones desde hace muchos años, como por ejemplo en satélites, como por ejemplo en el caso de autopistas. En todos lados pueden ver pues señales con paneles solares, también pueden ver cámaras con paneles solares, sistemas de internet. También pueden ver algunos teléfonos con paneles solares y realmente el sistema aislado tiene múltiples aplicaciones. El sistema interconectado a la red tiene ciertas características similares al que es aislado. Tenemos los paneles fotovoltaicos, que son los que generan electricidad por medio del sol y se van a un inversor. Este inversor es muy diferente al inversor que se aplica en un sistema aislado, ya que este inversor cuenta con más tecnología debido a que se puede monitorear por internet, también se puede monitorear directamente y además tiene a su vez esa capacidad de invertir la energía de corriente continua ya regulada, porque la regula internamente y la pasa a corriente alterna para inyectarla al sistema. Pero la inyección de esta corriente alterna también tiene que tener ciertas características. Para poder conectar corriente al sistema o inyectar energía al sistema se requiere de la misma secuencia de fases, se requiere el mismo nivel de tensión y se requiere la misma frecuencia. Por lo tanto, este inversor va a ser mucho más caro y debe tener ciertas características para poder ser conectado a la red. Posteriormente, pues ya tenemos un tablero de control y Comisión Federal de Electricidad, en el caso de México, nos brinda un medidor bidireccional. Ya en otros países supongo que también deben tener sistemas bidireccionales para poder inyectar energía, y lo que hace Comisión Federal de Electricidad es realmente restarte kilowatts de tu recibo y puedes pagar un poco menos dependiendo de qué tan grande sea el sistema que tienes instalado. Y bueno, en términos generales, el sistema de producción de energía eléctrica lo podemos dividir en algunos elementos: térmicos, hidráulicos, nuclear, eólicos, energía solar fotovoltaica. Y en esta pues tenemos las diferentes clasificaciones, que son instalaciones autónomas y las interconectadas a la red. Y cada uno de los elementos que tienen estos sistemas son paneles solares, regulador de carga, acumulador o baterías y el inversor para poder utilizar la energía. Y mis queridos eléctricos, espero les haya funcionado o les haya servido esta información. Vamos a hablar de cada uno de estos elementos, tanto del panel solar como del regulador, como de los acumuladores y del inversor, para generar un curso completo de sistemas fotovoltaicos y puedan tener las herramientas para que ustedes mismos puedan calcular, instalar o recomendar sistemas fotovoltaicos. No se olvide suscribir y compartir. Nos vemos en la próxima.